Momento de recibir en esta nuestra casa a otro de los amigos de este programa, el arquitecto Carlos Carquizo, con quien lamentablemente vamos a tener que hablar de algo que, bueno, padecimos, observamos, sufrimos a la distancia todos esta semana que pasó, que tiene que ver con en realidad, porque no fue uno, fueron dos, por lo menos, en México, los terremotos. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Carlitos, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Bueno, nunca mejor traído este tema, por lo menos para entender, a ver, ¿no? En Santa Fe obviamente no tenemos, ya explicaron, hubo especialistas, geólogos que explicaron por qué no tenemos riesgos en principio acá en Santa Fe, pero por lo menos entender esta historia de los edificios que se caen. Incluso vimos videos de edificios que se desplomaban por completo. Completamente, como sucede cuando hay una implosión. Si bien en la ciudad de Santa Fe, como bien vos dijiste, no es una región sísmica, o al menos de movimiento o acción sísmica, sí tenemos varias regiones del país, como ser Córdoba, toda la parte de Mendoza, todo el cordón oeste lindante a la cordillera, que obviamente que junto con nuestra hermano país de Chile, sufre las consecuencias, ¿no es cierto?, muy marcadas. Déjame contar una cosita. Hubo en uno de los últimos terremotos bravos que hubo en Chile, que se sintió del lado argentino, que fue alrededor de las 8 de la noche, acá, hora argentina. Estábamos en el estudio, y en el estudio del canal, del noticiero, claro, tiene un montón de luces colgadas, y vimos cómo se mecían las luces, o sea, lo sentimos acá en Santa Fe también. Fue mínimo. Pero te digo, ver que se empiezan a mecer los tachos de luces, como que nos dio un poquito de cosa. O sea que estamos lejos, pero sobre todo por ahí en edificios de altura, hay edificios como el de Gros y otros ahora que ya actualmente tienen mucho más pisos que ese, en donde las oscilaciones son importantes y realmente se sienten porque sobre todo nosotros no estamos acostumbrados. Claro. Yo, por ejemplo, durante los 2 años que estuve en Japón, permanentemente había sismos de grado menor, incluso en el hospedaje donde estaba alojado, pero ya nos habíamos acostumbrado y salíamos muy tranquilamente hacia el exterior y demás. Y tuve la experiencia también de sentir uno importante en Tokio, en pleno centro, pleno distrito de... ¿Y cómo hacen en esos países? ¿Las construcciones están preparadas para eso? Están preparadas. Obviamente que acá, por ejemplo, en lo que respecta a las regiones sísmicas de Argentina, como Mendoza, San Juan, tenemos La ahí, Rioja, tenemos ahí unas imágenes. Tenemos imágenes que refieren obviamente a terremotos que han acontecido en México, o sea, interiores, situaciones de salvatajes y rescates, colapsos obviamente de edificios. Por las redes habrán podido observar edificios de hasta 10 pisos o más que han colapsado. Eso que se ve ahí en diagonal y las estructuras son obviamente distintas formas o soluciones para edificios o construcciones de gran altura o de gran importancia que trabajan con disipadores. Mirá, es lo que estamos viendo ahí. Los disipadores, hay varios mecanismos, pero esa es una maqueta, ¿no es cierto?, estructural que muestra cómo actúa. Básicamente, la idea, el concepto es de la incorporación de una suerte de amortiguadores que trabajan en forma diagonal y que de alguna manera evitan, ahí estamos viendo una maqueta digital, estamos viendo esto no quiere decir que ante una catástrofe de magnitud y sobre todo de oscilaciones verticales no pudieran de pronto colapsar. Sí, claro. Pero obviamente que
atenúan y bastante, ¿no es cierto?, absorben los movimientos laterales. En los videos que pasaron por las redes hemos visto cómo había numerosos edificios y construcciones que oscilaban bastante, incluso en los de altura llegan a oscilar a veces, incluso por efecto del viento, hasta medio metro o más. Y bueno, y se disponen de estos mecanismos, obviamente ultra sofisticados, que encarecen la construcción, pero permiten de alguna manera que el impacto, ¿no es cierto?, del movimiento telúrico sea mínimo. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Tomando un sismo, por ejemplo, de una cierta magnitud X, ¿no? Ponele 7 puntos, sí, ¿no? Bueno. Dentro de eso, ¿hay estructuras que pueden llegar a caerse porque están mal hechas? ¿Fueron mal construidas? A ver, cuando un terremoto fuerte puede caerse cualquier cosa, pero digamos, dentro de una intensidad importante, pero tampoco algo excepcional, como puede ser 7 puntos, hay las estructuras que están mal hechas corren más riesgo, digo yo. Obviamente. A ver, con el paso del tiempo se han incorporado materiales y elementos, tecnologías que permiten obviamente absorber todos estos movimientos que se producen en los edificios. Hemos visto a través de los videos que pasaban por las redes cómo había desprendimientos de mampostería y de algunas carpinterías y demás, pero también hay, bueno, hoy día materiales que absorben esas cuestiones. Ahora bien, más allá de eso, es importante, y aunque en nuestra región no suframos estos problemas de los movimientos sísmicos, lo que se denomina la buena praxis, ¿sí? O sea, el buen arte de la construcción, o el arte de la buena construcción, en donde hay cuestiones por ahí elementales, sobre todo que en nuestra región estamos acostumbrados a trabajar con estructuras de hormigón, en donde hay unos requerimientos específicos que no tienen nada que ver con medidas antisísmicas, sino de la buena construcción, como por ejemplo ser en los estribos de las columnas o de las vigas, que éstas tengan el doblado en el ángulo correspondiente, que ante el armado de una estructura, una losa maciza con armadura simple o doble en 2 direcciones, se aten correctamente. O sea, un detalle tan insignificante como es simplemente atar con un alambre del 16, o sea, la armadura principal con la de repartición en cada uno de sus encuentros, hace de que se estén evitando situaciones que por ahí no deseadas. Por ejemplo, también se sabe dentro del campo de la construcción que si un hierro se corta y hay que empalmarlo, necesitamos tener al menos un empalme de 40 veces el diámetro. Hemos visto fotos de edificios que han colapsado en México, donde ese empalme era de tan solo 6 centímetros. Obviamente no indica de que el edificio no podría haberse caído igual con la magnitud del sismo, claro, pero da cuenta de defectos constructivos. Y bueno, y como eso, bueno, por eso es importante que a la hora de construir, si bien la experticia o el oficio del constructor o del albañil puede salvar muchas veces la situación, es importante la presencia de un profesional, ya sea técnico, maestro mayor de obras, arquitecto, ingeniero o aquel que la incumbencia lo permita, el campo profesional lo permita, para la supervisión, ¿no es cierto?, y la corrección de estos errores. Carlito, como siempre, muchas gracias. Bueno, de verdad, Me gustó porque es un tema que lamentablemente estuvo toda la semana y sigue estando todavía, ¿no? Hasta que este país se recupere de lo que ha sufrido, bueno, y todo ahí Centroamérica con los huracanes, Bueno,
Vamos a darnos una vuelta por la cocina. Quiero ver cómo va ese plato que hoy nos va a deleitar en nuestra mesa, de la mano del amigo Lucio Marini. Lucio, querido, contame. Juan, te cuento, mirá, pusimos nuestras zanahorias, ya las tenemos bastante bien avanzadas. Una vez que sellamos nuestra cebolla juliana, agregamos la cebolla, las doramos, las sellamos bien, incorporamos azúcar, caramelizamos. Queremos que le dé ese contraste entre lo ácido y lo dulce del azúcar y empezamos a levantar con un poquito de vino y usamos el agua donde cocinamos nuestro zapallo, al cual le habíamos agregado cebolla, zanahoria, hicimos un caldo. ¿Qué buscamos ahí? Que le aporte más sabor a nuestro producto. Acá tenemos plancha caliente, tenemos buen fuego, pusimos unos dientes de ajo para darle sabor. A mí me gusta darle sabor con el ajo, no lo uso, no lo consumo mucho. Y tenemos nuestras entrañas que estamos maridadas. Vamos con la piel hacia abajo. Siempre buscamos que tengamos buen fuego. Vamos a ir ahí. Acuérdense de los puntos de cocciones. A nosotros nos gusta que esté a punto. Y ahora vamos a salar un poquito. Y vamos a dejar que empiece a cocinarse bien nuestra entraña. Bueno, con este aroma a cocina que tenemos aquí dentro del estudio, vamos a hacer una pausa comercial. Todavía tenemos mucho por delante, nos falta el tema de las bombas de agua y de Casafuego, así que, bueno, pausa comercial, venimos enseguida. No se vayan, no se vayan.